And just like that, un año más ha pasado. Empezar un año nuevo siempre tiene algo especial, pero este año, en lugar de empezar con prisas y con una lista infinita de objetivos, he decidido empezar con calma. No porque no esté motivado, todo lo contrario, sino porque quiero que este 2026 se construya desde un lugar más consciente, más creativo y más realista. Tengo muchas cosas entre manos, muchos proyectos que me ilusionan, pero también quiero darme permiso para ir poco a poco, sin saturarme de estrés. El año pasado fue intenso, lleno de aprendizaje y momentos importantes. Y empezar este nuevo año así, rodeado de papel, imprimiendo y preparando cosas con mis manos, me ayuda a volver a lo esencial. Este vídeo es un poco eso, una pausa, un lugar tranquilo y también una promesa conmigo mismo. Una de las cosas que quiero mantener este año es crear de forma constante. No todo tiene que ser grande y perfecto. A veces, crear es simplemente sentarse, repetir un gesto y confiar en el proceso. Este proyecto, el Esteta Mail Club, representa muy bien cómo quiero trabajar este año. Con intención, con cariño y de forma constante. Y hablando de crear con calma, el papel sigue siendo una de mis herramientas más importantes. No solo para organizarme, sino para pensar, plasmar mis ideas y cuidarme un poco cada día. Por eso quería aprovechar este vídeo para hablar de algo que para mí es clave este año, mis propósitos creativos. No quiero hablar de objetivos estrictos, sino más bien de intenciones. Y estas son algunas de las promesas que quiero hacerme este 2026. Seguir expandiendo el Esteta Mail Club es uno de los proyectos que más ilusión me hace. Luego, sí o sí, este año quiero lanzar mi tienda online. De hecho, me he marcado como objetivo hacerlo antes de que llegue mi cumpleaños, el próximo 23 de abril. Además, quiero seguir usando mis planes como un espacio seguro, sin obligación, sino como una pasión. También quiero seguir aprendiendo y mejorando, dibujando más y probando cosas nuevas. Y sobre todo, quiero disfrutar del proceso, sin presionarme de más y sin compararme constantemente con otros. Este vídeo es, en parte, una forma de dejar constancia de todo esto. Un pequeño recordatorio al que poder volver cuando las cosas se aceleren. Este siento que va a ser un gran año. Cumplo 32 años y, quizá porque mi número favorito es el 23 y el 32 es a la inversa, siento que va a ser especial. Sé cómo quiero vivirlo. Con papel, con calma, con curiosidad y con mucha ilusión. Si tú también estás empezando el año despacio, quiero que sepas que eso está bien. No hay prisa. Mientras haya movimiento, el primer paso ya está dado. Gracias como siempre por estar aquí y por acompañarme en este nuevo comienzo. Y dime, ¿cómo has empezado tú este año? Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Ya, mata.